algo muy importante. En esta fiesta seguramente trayectos, comida, demás, hay que estar seguros. Y para evitar las intoxicaciones, presentamos a un par de amigas de esta casa, Rosana Furman y Claudia De Grossi, que conforman los cazabacterias o las cazabacterias. ¿Cómo andan, chicas? Muy bien. ¿Cómo les va? bien. Tenemos un montón de dudas. Bueno, Porque acá siempre estamos. pasa algo. Y son cositas que no se ven, pero pueden estar. Y ustedes Exactamente. son especialistas, Bueno. ya que son las cazabacterias. Sí, a eso vinimos. Recomendaciones, entonces. Bueno, vamos a empezar con las compras. Cuando hacemos las compras, la carne cruda, Sí. siempre comprar en lugares confiables. Ajá. Carnicerías, frigoríficos. Ojo con los productos caseros, ojo con las faenas caseras. Subieron muchos casos de triquinosis este año en Argentina, sobre todo en el interior del país. Entonces, comprar cerdo en lugares que son confiables y que están habilitados. Perfectamente. En caso de también los vecinos hablábamos, ¿no? Sí, que a veces regalan y que faenan y demás, siempre hay que hacer el control El bromatológico. famoso caso para la Nochebuena, para el Año Nuevo, tengo un lechoncito que te traigo del campo. Exacto, también y tiene lo que traen ser en controlado. colectivo del campo. No es tan costoso el análisis y es enorme la diferencia al saber que el cerdo se encuentra, que no está infectado y que por lo tanto la carne podemos comerla sin problema. Entonces, partimos de la base y para el general que hay que ir a la granja, a la carnicería y Exacto. a ese lugar. Ahora, en el momento de la compra también hay que mirar. Por Hay que, supuesto. yo no tengo un microscopio para hacerlo, pero nosotros ¿cuáles son las tampoco. características que me podrían llegar a decir? ¿Cómo me doy cuenta? Obvio, si está medio verdolaga, ¿no? Y esas cosas. El olor delata mucho en el caso del pollo especialmente y sobre todo que esté todo esto refrigerado, que no esté a una temperatura inadecuada. Y la está carne haciendo que esté- calorcito. Que la carne Exactamente. esté firme, que no esté babosa, ¿sí? Que la carne roja esté bien brillante y que la grasa no esté amarillenta, sobre todo en el cerdo. Ajá. Y en estas épocas que hace tanto calor, también, y saliendo un poco de la carne, nos vamos a preparar cosas frías, Claro. ¿no? Mucha ensalada. La ensalada rusa, la Ensalada Waldorf, rusa. la Y francesa. acá hay una serie de pautas a considerar. Solemos preparar más volumen que lo habitual porque tenemos invitados o vamos a la casa de alguien y llevamos mucha ensalada, o sea, un plato pero mucho. Además, hace mucho calor en la cocina de por sí. Además, si prendemos las hornallas ya es como enorme la diferencia. Y muchas veces el tiempo entre preparación y consumo es grande, porque además viajamos a la casa del vecino, de quien fuera, empezamos más temprano porque hace menos calor. Entonces, esos tres factores afectan a lo que vamos a hacer. Entonces, uno de los tips de cazabacterias hoy tiene que ver con cuando preparamos un alimento, que sea una ensalada, alimento frío, es ¿por qué no tener las latas, el aderezo en la heladera? Entonces, lo traemos de la heladera, ¿sí? Esto es preenfriado, que esté en envase cerrado. Exactamente, exactamente. Así como está, porque hay gente que dice, ¿pero qué, la lata la puedo poner en la heladera? Sí, la puedo poner en la heladera. Claro. ¿Para qué? Para que cuando ahora la vaya a abrir, ya este producto está refrigerado. Bien. Y después cuando termino de hacer la ensalada, vuelve a la heladera. Perfecto. ¿sí? Entonces ya que estamos con las latas, vamos a decir algo que preguntan bastante y es, ¿cómo hacer para lavar la lata, Sí, para limpiar? sí. Hay que limpiarla, ¿cómo se hace? Simplemente con un papelito. Perfecto. Se limpia superficialmente con un poquito de agua. Hay gente que prefiere hacerlo antes de ponerla en la Sale heladera, agua, sí, gracias, es Ana. otra opción. Perfecto. Pero siempre el momento de abrirla hay que volver a repasar porque aún en la heladera ¿Qué puede es eso de entrar en las latas con las ratitas? ¿Cómo se llama esa enfermedad? leptospirosis. Leptospirosis. O sea, a veces me pasa con una lata de cerveza. ¿Y? Que vos vas a poner el pico donde antes puso las ¿Y? patitas una ratita. Los envases dicen no beber directamente del envase, así Viste que... que vos abrís la lata, Sí, plum, te te hace- clavas la lata y resulta que guarda con eso también. supuesto. Fíjate lo que pasa, cuando uno abre la lata, la tapa cae. Sí. El líquido sube y se mezcla el líquido con la mugre o la Claro. suciedad que podía estar así en la lata. Sí. Entonces, bueno, Y por ahí eso se contamina limpiarla. el producto. Exactamente. Limpiarla. Escurro. Perfecto. Suelen Escurre. preguntar si ese líquido se puede utilizar, Sí. se puede consumir. Tiene almidón que ha liberado simplemente la arveja durante la cocción, así que no tiene ningún problema. Si no nos gusta, lo tiramos. Pero tiene algún líquido de mantenimiento, algún ácido cítrico, una cosa por el Sí, estilo. puede llegar a tener algún conservante, pero no necesariamente hay que lavarlo, porque muchos dicen, yo los lavo las cervezas. Si Ah, querés yo las lavarlas, enjuago, lavás. yo las Claro. enjuago. Perfecto, pero Por se ahí pueden no te usar gusta también porque así. esa- Pero esencialmente es el almidón. Y no Creo que me necesariamente... andan diciendo, ahí va el roñoso que no lava las arvejas. Las No. arvejas. No necesariamente tiene agregados, depende del producto, las Sí. características del producto, pero puede ser simplemente el almidón que liberó por
cocción, así que nada. Perfecto, se puede usar. Bueno, entonces eso, guardar los aderezos siempre en la heladera, el atún, los duranos en almíbar para hacer la ensalada de frutas, ¿sí? O los choclos para hacer una ensalada con choclo y zanahoria, por ejemplo. La lata la lavaste, le pasaste un trapito y demás está decir que si la ves hinchadita, que si la ves oxidada y todo eso. Never. Si pierde líquido, si está hinchada, si está oxidada, Sí, cuando descartar directamente. le clavas el abridor, hace... Ay, qué miedo. Ahí es donde viene la duda. No, cuando no, vos- este es el vacío que tiene y entonces lo que está entrando es el aire. No, no sale el diablo del No, botulismo. no, y adentro, No, no. la lata tiene que estar Ok. plana, nunca hinchada. Ante la duda, siempre tirarla. Claro, Ajá, y explota. si uno Boom. dice está media hinchadita, me parece. Ante la que- duda, Chao, tirarla. chao. Porque Chao. la enfermedad es muy grave y no tenemos que Bien. nada, Correr el riesgo. correr ese no. riesgo. Y allá tenés un sobre que más allá de la lata es un plástico. Sí, sí. Y eso tiene mayonesa. ¿Esa mayonesa es segura? A nivel industrial se elabora Sí. justamente con huevo pasteurizado y se controla la acidez y el tiempo que garantiza que si hubiera habido alguna salmonela en el huevo ya no está más. No está más. Que es la diferencia con la casera cuando no se pasteuriza el huevo. Claro. Con lo cual, sobre todo porque es una época de mucho calor, mucho volumen, es conveniente usar un producto pasteurizado el huevo para que no haya problemas con Pero la ella que salmonela. tiene ya su génesis pura, ¿puede contaminarse? En general es un producto seguro. Claro. Pero lo tenés que dejar en la heladera. Por supuesto, una vez claro. abierto, dejar en la heladera, así ¿Y como por dice qué? el Si no, ¿qué proveedor. le pasa? Bueno, No, pueden- la salmonela no puede volver. No. Pero otras cosas sí. Hay microorganismos que están en el ambiente Exactamente. que uno cuando abre un producto pueden ingresar y pueden empezar a reproducirse ese microorganismo y contaminar el producto. La gran ventaja es que es muy ácida y eso protege bastante también. al producto. Lo que sí recomendamos en esta época es no hacer, en general, no hacer mayonesa casera, que es peligrosa. Sí pueden buscar una receta con huevo molé. Claro. La han hecho los Que hacen chicos, los sí, chicos, sí. Claro. sí, que hago la mayonesa casera, la que a mí me gusta, con el sabor que yo quiero, pero con un huevo que Claro. ya está cocido Así y todo y nosotros que está recomendamos que pasteurizado. la Sí. usás y después de un día de heladera... Ya está. Por supuesto. Exactamente, por supuesto. exactamente. Esto es un tema y es una experiencia personal de Navidad y ahora que A viene el ver. 31. ¿Cómo no? Claro, la heladera, no tengo una heladera tan grande. Ese Y es el había problema. muchas gaseosas, muchas cosas y empezó a llegar la gente con las ensaladas. Y yo no sabía dónde ponerlas porque no me entraba más Arriba nada el en la piano. heladera. Arriba el Bueno, piano. Pero Justo nos ¿cuánto diste el pie. tiempo puede estar las cosas afuera de En la general las heladera? cosas pueden estar máximo 4 horas. Esto significa desde que salió la tía desde casa y vino Vive en Montegrande. vive en Montegrande hasta que llega a Capital, son 1 horita por lo menos. Claro. Entonces, en general, ¿qué es lo que recomendamos? Las bebidas, esto ustedes ya lo saben porque lo han hecho varias veces. Sí. Sal gruesa, agua, hielo y hacer un baño maría inverso con sal gruesa que me permite bajar la temperatura Perfecto. Pero que del estamos agua. en la duda. ¿Hasta dónde se puede bajar el punto de congelamiento con la... Llega bastante por debajo de los 0 grados, como hasta los -10, decía Mariana. así que Hola, Increíble. la. Yo me encontré hasta menos 10, mirá que... Mariana lo puso el otro día. Le mandamos un beso a Mariana, que Un está en besote. Israel. Marianita Cotman. Te queremos, I love you. Mariana. Nuestra tercera casa La bacteria. queremos mucho. Entonces, de esa manera, ¿qué hago? Un tacho, un balde, el lavarropa, lleno de agua, hielo, sal y las bebidas. Y cuando viene la tía con la ensalada rusa, Sí. con el vitel toné, hasta que nos sentamos, hasta que llegan todos. Tenés la heladera para Tenés vos. la Tenés heladera toda la libre. heladera para vos. Y la Perfecto. tía dentro del tacho con De la... la tía. No, pero es fundamental. Sí, eso. Claro, sí, es por un- supuesto. Es un tip muy, muy claro, básico. Y después enseguida de vuelta a la heladera cuando se termina de comer, que uno por ahí deja la Exactamente. mesa fría. Ahora vamos a hablar de Vuelve las todo. obras. Una recomendación con esto, no dejar después si queda producto sin usar dentro de la misma No lata. se guardan, no. No, Se ¿dónde se trasvasa. guarda? En un recipiente cualquier apto para alimentos de Porque los que la tenemos en lata casa. se oxidó, no. Y en principio tenía un barniz que rompimos al abrir la lata, Claro. que evitaba que el alimento tocara el metal, con lo cual hay que pasarlo y trasvasarlo a otro recipiente que sea Perfecto. apto para En general alimentos. los alimentos enlatados son ácidos, como vos recién nombraste el ácido cítrico, son productos ácidos que suelen corroer de alguna manera la hojalata interna del producto. ¿Es verdad que los más jorobados son los morrones? Lo que pasa es que son productos que están en el límite de acidez con la posibilidad de crecimiento del Clostridium botulinum. Por lo tanto, eso a nivel industrial se Ese que se controla. pone el Botox, es el mismo. Es el mismo, La misma es el toxina, mismo. Wow. claro.
Mira qué loco. Es el Porque mismo. casualmente Voy a la fregar unos toxina... morrones. ¿Qué Si es te lo dan que un beso causa? muy apasionado y se te rompe. Es un beso botulínico. Ay. Porque en realidad la toxina produce parálisis, que es lo Claro. que se hace con el botox. Oye, Paralizar los músculos para que no sigan La arrugándose. Hoy están todas así. ¿viste? Pero cuando te agarras un botulismo, la Pero parálisis La es- parálisis Puede ser mortal. Puede ser mortal. Puede ser mortal. Es bravo, sí. Así que por eso son considerados antiguamente de riesgo, porque ¿qué hacían las abuelas? Lo cubrían con aceite, que es ideal para el botulinum, y pensaban que con eso estaba todo bien. Y ahí podría... No, terrible. Exactamente. Mamma mía. Bueno. Volviendo a la Volviendo. cocción, Sí. la idea sería mostrar, acá tenemos una costilla de cerdo, el cerdo cocido, ¿sí? Cuando yo aprieto, ¿sí? Sí, Lo que yo estoy viendo que caen gotas. sí, Sí. Si las gotas son transparentes como estas sí. y no rosas, esto significa que el producto está cocido. Bien. Pasa lo mismo con el pollo, pasa lo mismo con la carne. Entonces, siempre cocinar hasta jugo transparente. Perfecto. Sobre todo... Si está rosadito, le falta. Si está rosadito le Exactamente. falta, sobre todo el cerdo y el pollo. ¿sí? Fundamental, Fundamental. ¿no? En ese caso. El cerdo no se come jugoso, no hay punto de cocción. Entonces, o seco, que no caería nada, Claro. o líquido transparente sobre un papel blanco, aprieto con una pinza sin pinchar siquiera. Y ahí ya sé va a cómo ver. está Y el es el producto. menú ideal para las fiestas. Cocinar, servir es Y el carré, buenísimo. ¿viste? El carré mechado con ciruelas, panceta. Riquísimo. Ahí lo que tenemos que tener en cuenta es si después vamos a dejarlo enfriar. Eso Y es lo ahí que pasa. es el punto crucial Lo ahora. hice hace 2 días para el sábado. ¿Cómo llega? Está en la Bueno, mesada. ahí vamos. Ahí vamos, al enfriamiento. En A general ver. hacemos el pelleto para el vitel toné en una olla Sí. así grande, con el caldo. ¿Y qué hace en general? Lo dejamos en el caldo para que se enfríe. Sí. Y no es lo que hay que hacer. Ajá. Una vez que el pelleto está en el punto de cocción, que ustedes ya saben que está bien, lo sacamos del caldo, lo ponemos en una fuente, ¿sí? Lo dejamos que humee y ahora lo vamos a mostrar con el arroz y va a la heladera. De esa manera yo me aseguro que el enfriamiento sea rápido. Hay que evitar, así como hay que dejar el vitel toné en la heladera cuando llega a casa o cuando se transporta, hay que evitar el tiempo y la temperatura en la zona de riesgo. O sea, mucho tiempo no, y no temperaturas tibias como es ahora que hace tanto calor. Digamos que hay una Entonces, franja, hay una en franja. temperatura que es proclive Exacto. a una A que se orgía bacteriana. Tal cual. Exactamente. ¿Entre qué hay que grado y qué evitar- grado? Hay que evitar. Toda la zona entre los 5 y los 60, pero la más peligrosa entre los 15 y los 45. Esa es la zona donde mejor crecerían y a 30... ¿Qué Claro, es el cuando, tibio? cuando vos lo sacás del hervor, no hay posibilidad de bacteria. No. Lo dejás relajadito ahí para que le baje la temperatura. Cuando está en esa franja entre los 60 y los 15, mamá, Ahí va. logaritmos Fiesta. de bacterias. Exacto. Exactamente. La premisa es lo frío que esté frío y lo caliente caliente, no tibio. Perfecto. Entonces, saco el pelleto de la olla porque ya está listo, lo pongo en una fuente, deja de humear un rato, Claro. 20 minutos, A la heladera. ¿Por Perfecto. qué? Porque lo necesito frío después para cortar. Claro. ¿Tá? Y lo mismo pasa con el arroz. Voy a cocinar arroz para hacer una ensalada, Sí. ¿sí? Ahí va. Entonces, Y lo sacás de ahí Lo para saco. abanicarlo Sí. un poquito. exactamente, en una fuente, fíjense Sí. que esta fuente es bajita, no es como este bol, Claro. en donde el enfriamiento va a ser mucho más lento. Claro. Yo tengo que lograr que el enfriamiento sea rápido. Entonces ahí yo tengo un termómetro que vamos a encender, Sí. pero como no tengo termómetro en casa, No, No. no todo el mundo. entonces ¿qué hago? Dejo de humear, deja de humear Perfecto. Y a la heladera. Vale ventilador. a la heladera. Sí, sí, ayuda. Vale. Yo no, en restaurantes lo hemos Juancho. hecho Sí, mucho. sí, A la sí, japonesa ayuda. con Sí. abanico. Exacto, lo que no Un vale poco de es vinagre y dejarlo todo el abanico. día. Goham, Claro. goham. Ahora, no, quería aclarar, este Sí. producto que es el arroz crudo parecería que no tiene nada ¿Qué iba a decir? y lo guardamos en la alacena sin problema. Sí. Al cocinarlo, ¿qué tomó? Agua. Eliminamos todas las bacterias que no forman estructuras resistentes, con lo cual lo que queda, que son las estructuras resistentes que llaman esporas, cuando empiezo a enfriar, se transforman en células bacterianas y tienen todo lo que necesitan. No hay competencia, tienen agua, tienen comida y un clima templadito en su entorno y se empiezan a multiplicar. Y algunas de esas bacterias, en particular el arroz, tiene una que es el Bacillus cereus. Después comes eso y te puedes pescar vómitos, diarreas, etc. Mira. Así que aún con la cocción larga del arroz, ¿eh? Cuando llegás al punto, por ahí lo pones en un colador y le haces pasar agua fría. Por ejemplo, y Rápido. ahí bajar la que ya le después a la quieran. heladera. Y Fíjate, la temperatura del termómetro está en 72 grados casi. Claro. O sea que todavía está fuera de la zona de peligro. Claro, la Bueno, zona vamos a viene dejar 10 que... En grados. algún momento va a Exacto. pasar. Un ratito. Estas esporas no mueren con 100 grados, no mueren con hervor. Mirá lo que herviste el arroz, además. O sea que una vez que eso se enfríe, que ya lo guarden en la heladera y demás, ¿cuánto tiempo lo puedo guardar? La verdad es Cocido. que, sí,
depende mucho de cómo funciona la heladera y de cómo lo vas manipulando. Pues si preparaste un medio. montón, lo sacás, guardás, va y viene. La comida tiene que durar poco. Es preferible volver a cocinar, volver a enfriar y volver a tener disponible. 2 días, 3 días lo podés tener, pero ya una vez que lo tuviste se empieza hasta a perder calidad en cuanto a la textura y demás y ya no es tan rico. Estás corriendo riesgo. En también. general no más de 3 días, decimos 72 horas aproximadamente, pero es arbitrario también, porque va a depender mucho de cómo Por decir un enfriaste, número. de cómo anda la heladera y de muchos otros Y factores. cómo abran y cierran la heladera en tu Puede casa, ser. cómo se mantenga, Claro. etcétera. Que es una jornada de abre y cierra la Además, heladera y con constantemente. el calor que va a ser el 31 también a la heladera le debe costar más enfriar. Por supuesto. Bueno, entonces esto así como está, lo enfilmaríamos Sí. y va a la heladera, ¿sí? Entonces, ¿dónde va la heladera? En la parte de arriba de la heladera. ¿Por ¿sí? qué? ¿Por qué? Porque ahí están todos los alimentos que están cocidos. Perfecto. Los crudos abajo, ¿para qué? Para que si chorrean, contaminen nada, sino hacia abajo, y lo que está cocido va para No se arriba. contamina. ¿Sí? Perfecto. Ahora, yo saco todo eso de la heladera cuando está esto frío, la lata fría, la mayonesa fría y sí puedo hacer la ensalada acá. Porque ya está todo frío, ya está casi en el borde de la zona de temperaturas peligrosas. Termino, lo enfilmo y lo guardo. Perfecto. Entonces, yo voy a guardar esto en la heladera, Sí. suponiendo que ya está, ya Sí. dejó de humear, ya Sí. está en 60 por abajo. Y saco, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El vitel ¿Qué toné. preparaste? y Lo lo que me cocinando sobró, toda la me mañana. sobró del Ah, 31 de la noche, hambre. pero lo Ah, vamos ¿qué a hacemos con la servir. sobra? ¿Qué hacemos con todo Entonces, eso? vienen a comer y vamos a Porque servir. lo que preparaste para el ¿Qué? Lengua a la 31 vinagreta, lo vas a comer matá. seguramente Lo vamos a el comer. primero al mediodía, el primero Sí. a la noche, el 2, Y sí. hasta el Depende 3. cuánto Y nos de eso vinimos sobrado. equipadas porque no queremos que nadie se enferme, así que las sobras hay que transportarlas o lo mismo que la comida que traen, refrigerada. Perfecto. Refrigerada. O sea, hay que traer una heladerita, por ejemplo. Por ejemplo. Sería práctico. Gladys, sí, ahí tiene una Ahí. heladerita. Tenemos, por Estaba ejemplo, dentro, Gladys, Bien. de la heladerita. En Una composé heladerita con la grande. heladerita. Esa está buena. Bueno, ¿eh? esta es grande, podemos usar esta, podemos usar unas más chicas. Las pequeñas Sí. transportadoras, las Las que lancheras son- transportadoras. las de lancheras. chicos. Pero fíjense, acá no tengo refrigerante, una botella de agua. Sí. La lleno de agua, La la pongo congelás. al día anterior, la pongo en el freezer y la Bárbaro. congelo. Y la uso de refrigerante. Perfecto. Para transportar de Monte Grande, Claro. por ejemplo. Que le hasta pongo un acá. poquito de sal al agua para que dure más o de alcohol. No hace No, falta, nada, ya agua, esto chao. es tan compacto el bloque que va a estar un montón de tiempo. Así que lo que es muy importante es planificar para tener todo lo que es refrigerado, lo que va a estar frío, que esté refrigerado, cómo ordenar la heladera y despejarla para poder tener espacio, cómo tener ese hielo preparado para transportar, etcétera. Y cuando sobra, ¿sí? Que lo guardo y lo voy a usar al día siguiente, taparlo para que no se contamine. Y hay algo importante. Estamos comiendo en las fiestas, en un cumpleaños también. Terminamos de comer, seguimos con la sobremesa. la sobremesa ¿Cuánto es tremendo. tiempo la comida Claro. está arriba de la mesa esperando que alguien se decida a levantarse Claro, a guardar? sí. Entonces, Claro. la propuesta es, la comida, si tiene que seguir estando fría, que vaya a la heladera. Perfecto. Y mientras seguimos la sobremesa. Bien. Y ahí sí va a ser una buena sobra, porque si no es una sobra que estuvo mucho tiempo Muy a temperatura desgastada, dudosa. muy ambiente. desgastada. Perfecto. Muy bien, che. Excelente. Muchísimas Son unas gracias, genias. Roxana y Impecable. Claudia.